Se suele pensar que el apocalipsis llega con truenos y fuego, pero para la duquesa, su peor pesadilla se hizo realidad en medio de un silencio sepulcral. Ahora, el drama de vida o muerte que envuelve a su padre parece pequeño comparado con la tormenta que se avecina sobre su propio hogar. Mientras el príncipe Harry alguna vez llamó con ternura a Archie su pequeño africano, hoy esas palabras resuenan con un eco diferente, cargado de tensión y preguntas sin respuesta. El verdadero terremoto no comenzó en un balcón real ni bajo los flashes de las cámaras. El primer temblor se sintió en las sombras de Westminster, no con un grito, sino con un susurro. Ocurrió un jueves, muy tarde en la noche, cuando la mayoría del personal ya se había marchado a casa, cuando los pasillos estaban vacíos y las luces de las oficinas se apagaban. Según informantes del Parlamento, se archivó una moción de procedimiento sellada. No llevaba la etiqueta de urgente, ni tampoco la de explosivo. Simplemente decía aclaración administrativa. Sin embargo, cualquiera que leyera el resumen interno entendía perfectamente la gravedad del asunto. Se había activado una investigación de verificación. No era un juicio público ni una batalla legal, sino algo oficial y frío. Y el nombre en el centro de este huracán burocrático no era Meghan Markle, era Archie. Las fuentes aseguran que esta investigación se activó apenas unas horas después de las palabras del veterano periodista Tom Bower en un evento literario en Londres. Aquella noche, Bower no gritó. No hizo teatro. Simplemente se recostó en su silla. Miró a la audiencia con esa mirada astuta de zorro viejo que lo caracteriza y soltó una frase que cambió la temperatura de la sala al instante. Con una calma escalofriante, dijo: «Al público nunca se le ha dicho la verdad sobre el nacimiento de Archie». No hubo dramatismo en su voz, pero dejó la frase colgando en el aire, pesada y sin resolver, como una acusación que aún busca su forma. Y cuando añadió: «Y estoy preparado para defender esa declaración», el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, los medios británicos ardían. Al amanecer, las cadenas estadounidenses ya repetían la historia. Al mediodía, las redes sociales eran un frenesí de especulaciones, incredulidad, furia y negación. Pero detrás de todo ese ruido, algo mucho más peligroso estaba ocurriendo en silencio. En el Reino Unido, ciertas afirmaciones no necesitan pruebas inmediatas para causar acción, solo requieren preocupación. Y esa preocupación llegó al Palacio de Kensington la tarde siguiente. No llegó por correo oficial, ni en manos de un asistente real. Llegó como un paquete simple, sin marcas, dejado en una entrada privada, sin remitente, sin sello oficial. Solo una nota escrita a mano con tinta irregular en el frente. Para el futuro de la monarquía, abrir personalmente. El príncipe William hizo exactamente eso. Dentro del paquete, según fuentes cercanas, había un expediente grueso, sin logotipos, sin membretes, solo páginas y más páginas de material meticulosamente organizado, líneas de tiempo, fotografías, anomalías y testimonios. El expediente no presentaba hechos, sino preguntas. La primera página llevaba un título que hizo que el estómago de William cayera al vacío. Archie Harrison Mountbatten Windsor. Una revisión de la línea de tiempo. Lo que William leyó no era una declaración de culpabilidad, sino algo más inquietante. Inconsistencias. Fechas que no coincidían, declaraciones públicas que se contradecían sutilmente, referencias hospitalarias que cambiaban según quién contara la historia. Incluso el lenguaje usado por los portavoces del palacio aparecía analizado, pasivo, inusualmente cuidadoso, extrañamente impreciso. Nada en el archivo gritaba, «esto es falso», pero todo susurraba, «esto no encaja». Y en cuestiones reales, que las piezas encajen lo es todo. Una sección se centraba en el anuncio del hospital de Portland, la hora, las palabras exactas, la ausencia de las confirmaciones médicas habituales.
Otra parte destacaba anomalías fotográficas del embarazo. Pero luego llegó el detalle que, según dicen, dejó a William congelado en su sitio. Un testigo anónimo, protegido pero preciso, describió un detalle físico sobre el niño, Archie. Algo que nunca se había hecho público, nunca fotografiado, nunca discutido fuera del círculo familiar más íntimo. Una marca. Pequeña, distintiva, conocida solo por aquellos que habían visto al niño muy de cerca. William lo recordó. Lo había visto una vez, brevemente, durante una reunión familiar incómoda años atrás. Un momento fugaz que nadie más comentó. No es algo que se olvida. Y sin embargo, ahí estaba, descrito con exactitud milimétrica, en un informe que no debería existir, por alguien que no debería saberlo. Ese fue el momento en que William ordenó la verificación interna sellada, nada de prensa, nada de escándalos, solo una orden tranquila, confirmar, verificar y revisar. Sin filtraciones, dijo, sin suposiciones. Pero una vez que la duda entra en una institución, nunca se marcha en silencio. Al otro lado del Atlántico, el mundo de Meghan Markle comenzaba a desmoronarse. Los titulares la golpearon como un trauma contundente. Tom Bower desafía la narrativa del nacimiento de Archie. Se reavivan las preguntas sobre el bebé real. Fuentes del Parlamento confirman revisión interna. Su teléfono no dejaba de vibrar. Abogados, asesores, estrategas de relaciones públicas. Todos hablaban a la vez. Todos insistían en mantener la calma. Pero en el fondo, todos hacían la misma pregunta que ella no podía responder en voz alta. La tormenta ya no estaba en el horizonte, estaba dentro de casa. ¿Cuántos saben realmente? Esa era la pregunta que retumbaba en las paredes de la mansión en Montecito. Según los informes, la respuesta inicial de la duquesa fue furia pura. Exigió una ofensiva legal inmediata. Se redactaron cartas, se lanzaron advertencias y se prepararon amenazas de demandas por difamación. Parecía la estrategia de siempre, atacar para silenciar. Pero la respuesta de Tom Bower cuando llegó fue devastadora en su simplicidad. No hubo disculpas ni retrocesos. Su mensaje fue breve y cortante como una navaja. Procedan como deseen. El proceso de descubrimiento judicial beneficia a la verdad. Fue en ese preciso instante cuando el miedo real se instaló. Porque el descubrimiento, el proceso legal donde se deben entregar todas las pruebas, es lo único a lo que el control narrativo no puede sobrevivir. En un tribunal no existen las verdades personales, solo existen los hechos. ¿Qué hizo que la situación pasara de ser preocupante a aterradora para Meghan? No fueron los abogados de Bower, sino el silencio de su propio marido. Harry no emitió ningún comunicado. No hubo palabras de consuelo, ni defensa pública, ni siquiera una filtración discreta a los medios amigos. Durante 48 horas críticas, el príncipe desapareció por completo de la conversación. Los comentaristas lo notaron. El público lo notó. Los titulares comenzaron a ser despiadados. ¿Qué clase de padre no dice nada ante tal acusación?, preguntaba uno. ¿Es este silencio una protección o una admisión de culpa?, cuestionaba otro. Mientras tanto, en Londres, la maquinaria política se movía más rápido de lo que la prensa imaginaba. Los expertos del palacio subrayaban algo crucial. Esto no se trataba de un escándalo de celebridades. Se trataba de claridad constitucional, de linaje, de documentación y precedentes históricos. No se habían hecho acusaciones formales todavía, pero las preguntas ya estaban registradas en los libros. Y una vez que una pregunta entra en el registro real, no se puede borrar. De vuelta en California, bajo una presión insoportable, algo se quebró. Comenzó a circular un rumor extraño, diferente a los demás. Se dice que en un intercambio acalorado y fuera de los registros, según múltiples relatos que reconstruyen la escena, Meghan confrontó indirectamente al bando de Bower. La conversación fue tensa, emocional y por un momento sin guardia. Y entonces, algo se escapó. No fue una confesión completa, sino una frase,
un error en la matriz de su historia, la mujer que dio a luz. La frase supuestamente se detuvo ahí, pero fue suficiente, porque en narrativas tan cuidadosamente construidas como esta, no importa lo que se dice a los cuatro vientos, sino lo que se revela sin querer. A partir de ese momento, la historia dejó de ser chisme de revista. Se convirtió en un asunto de registros médicos y verificación. La pregunta que nadie quería hacer en voz alta comenzó a tomar forma entre los pasillos silenciosos de Westminster y la mansión de apariencias perfectas en Montecito. No se trataba de quién es Archie, sino de cuánto de esta historia fue alguna vez real. La situación había llegado a un punto de no retorno. Un jet privado tocó tierra en la base de la RAF en Northolt, bajo un cielo del color del acero magullado, gris y pesado. Harry bajó al suelo británico no como un príncipe que regresa a casa, sino como un hombre que camina hacia un tribunal donde el veredicto ya ha sido escrito, sin cámaras, sin multitudes vitoreando, solo un convoy esperando y el peso sofocante de la historia presionando sus hombros. No le había dicho a Meghan que venía, no le había dicho a nadie. Por primera vez en años, había tomado una decisión completamente solo. El castillo de Windsor apareció frente a él, antiguo, inquebrantable y frío. En el interior, en una habitación aislada, lejos de los turistas y de los corredores ceremoniales, el príncipe William esperaba. No había ayudantes ni cortesanos. Solo dos hermanos y una verdad que había estado dando vueltas sobre ellos como un buitre durante años. William no se levantó cuando Harry entró. Tampoco sonrió. Parecía agotado, mucho más viejo de lo que indicaban sus años. El peso de la futura corona ya estaba grabado en las líneas de su rostro. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. ¿Ella dio a luz a Archie?, preguntó William. Su voz era plana, sin emoción, directa al hueso. Harry se congeló. Abrió la boca para hablar, luego la cerró de nuevo. Por un instante, volvió a aparecer ese hermano menor asustado de antaño, el niño que se escondía detrás de William en el funeral de su madre. «No lo sé», dijo Harry finalmente con la voz quebrada, casi en un susurro. «No lo sé con certeza». Eso fue todo lo que William necesitaba escuchar para confirmar sus temores. Empujó una carpeta a través de la mesa de madera antigua. Dentro había copias del expediente, la declaración firmada de la partera, líneas de tiempo cruzadas con los propios registros de viaje de Harry y un documento final que hizo que la sangre de Harry se helara en sus venas. Una opinión legal preliminar de expertos constitucionales. Si el nacimiento de Archie fue tergiversado, dijo William en voz baja pero firme, su lugar en la línea de sucesión podría ser desafiado legalmente. El Parlamento tendría motivos para actuar. William se inclinó hacia adelante, mirando a su hermano a los ojos. «Esto es más grande que Meghan, es más grande que tú. Si el Parlamento concluye que hubo engaño, no se detendrán en quitar títulos. Exigirán respuestas al propio palacio». Harry enterró el rostro entre sus manos, derrotado por la realidad. «Ella dijo que era la única manera», murmuró Harry con la voz ahogada. «Ella dijo que nunca nos aceptarían de otra forma». William se recostó en su silla, y un destello de dolor puro cruzó su rostro al ver la ingenuidad de su hermano. «¿Y tú le creíste?», preguntó. Harry no respondió. Sobre la mesa, el certificado de nacimiento mostraba el nombre de Archie Harrison Mountbatten Windsor, pero en esa habitación, el papel parecía no valer nada frente a la verdad que acababa de salir a la luz. Al otro lado del Atlántico, mientras Harry volaba hacia su destino, el mundo de Meghan Markle se deshacía. Las alertas de noticias se acumulaban en su teléfono como una marea imparable. Rumores sobre investigaciones parlamentarias, miembros de la realeza negándose a comentar, analistas legales discutiendo abiertamente las implicaciones en la línea de sucesión. Pero el sonido más fuerte de todos era el silencio de Harry. Cuando su abogado finalmente logró contactarla, su voz ya no tenía esa confianza arrogante de siempre. Sonaba tembloroso, derrotado. «Westminster no va a retroceder», le advirtió. «Si esto se hace público,
El proceso legal será brutal. Pedirán registros médicos, testigos, todo. No dejarán piedra sin mover. Meghan soltó una risa seca, quebradiza, casi histérica. «No se atreverán», dijo ella. «Lo quemaré todo antes de que eso pase». Pero incluso mientras pronunciaba la amenaza, el miedo se coló en sus huesos. Por primera vez, comprendió la magnitud de su error. Ya no estaba luchando contra blogueros de chismes o tabloides sensacionalistas. Estaba luchando contra una institución que había sobrevivido a guerras mundiales, abdicaciones y escándalos mucho peores que el suyo. La corona no juega. La corona espera. De vuelta en Londres, el periodista Tom Bower observaba el desarrollo de los acontecimientos con una calma clínica. No había lanzado su prueba final todavía. No lo necesitaba. La presión por sí sola estaba haciendo el trabajo sucio por él. Cuando un reportero le preguntó si temía represalias legales, sonrió levemente, con la seguridad de quien tiene la mano ganadora. «La verdad tiene una forma curiosa de salir a la superficie», dijo, «especialmente cuando hay demasiada gente interesada en mantenerla enterrada». Mientras tanto, a puerta cerrada, el Parlamento se movía con rapidez y sigilo. Se formó un pequeño comité multipartidista bajo la excusa de una aclaración constitucional. Sin comunicados de prensa, sin grandes anuncios. Pero el mensaje para los iniciados era claro. La monarquía estaba siendo auditada desde adentro. En el castillo de Windsor, la lluvia golpeaba los cristales. William estaba de pie junto a una ventana, mirando los terrenos grises mientras Harry se preparaba para partir. El aire entre ellos estaba cargado de tristeza. «Todavía tienes una opción», dijo William sin volverse. «Di la verdad ahora en privado o deja que explote públicamente. De cualquier manera, la tormenta ya viene». Harry asintió. Las lágrimas corrían libremente por su rostro sin que él intentara ocultarlas. «Nunca quise que esto llegara tan lejos», susurró Harry. «Siempre llega lejos», respondió William suavemente. «La mentira siempre camina lejos, pero la verdad siempre la alcanza». Cuando Harry regresó a California días después, Meghan vio el cambio inmediatamente. Vio la distancia en sus ojos, la resolución en su postura. Esa noche, después de que los niños se durmieron, él finalmente habló. «He terminado de mentir», dijo. Su voz era tranquila, pero firme como una roca. El rostro de Meghan se endureció, transformándose en una máscara de furia. «Los estás eligiendo a ellos por encima de nosotros», acusó ella. «Estoy eligiendo la verdad», respondió él. «Por Archie, por Lilibet y por mí mismo». El grito que siguió resonó a través de la mansión vacía, crudo y sin filtro. No fue un grito de teatro. Fue el sonido de una ilusión que se rompe en 1000 pedazos. La imagen perfecta se había agrietado por fin. Semanas más tarde, surgió un comunicado cuidadosamente redactado desde el Palacio de Buckingham. Era una obra maestra de la diplomacia, sin acusaciones directas, sin nombres, solo un reconocimiento frío de que ciertas inconsistencias que rodean las circunstancias del nacimiento de Archie están bajo revisión. El mundo leyó entre líneas. Los mercados reaccionaron, los titulares explotaron, los partidarios discutieron y los críticos celebraron. Pero en medio de todo ese ruido, había un niño pequeño cuya vida se había convertido en el centro de una tormenta que él nunca pidió. La monarquía no cayó, pero cambió. Las duras verdades forzaron reformas que se habían susurrado durante mucho tiempo. La confianza fue sacudida, y luego comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. En cuanto a Meghan, desapareció de los reflectores, retirándose detrás de un muro de abogados y acuerdos de confidencialidad. Su regreso triunfal a Hollywood se estancó, no con una explosión, sino con un desvanecimiento silencioso, como una estrella que pierde su luz. Harry permaneció en California. Más callado ahora,
centrado en sus hijos en lugar de en los titulares. Y Tom Bauer publicó un capítulo final, no con triunfo, sino con una advertencia para la historia. El poder construido sobre la ilusión siempre se derrumba, escribió. Y la verdad, no importa cuánto se retrase, siempre exige su precio. El telón cayó, pero los ecos permanecieron. Fue la prueba definitiva de que incluso los cuentos de hadas más cuidadosamente construidos no pueden sobrevivir cuando la realidad finalmente llama a la puerta, llama a la puerta, llama a la puerta.